Sí, estamos. Bueno, por suerte, y después de un pequeño receso, el foro en pleno para charlar de lo que más nos gusta, del tango. Y les quería comentar algo. Una persona me preguntó hace pocos días qué importancia tenía el tango en la cultura nacional. Por supuesto, después de tanto tiempo, de tantas cosas, charlas, escritos, le pude contestar. Pero me disparó una inquietud que la comparto con ustedes, y es la siguiente: ¿por qué no hacemos un recorrido del tango desde sus orígenes hasta la fecha, pero con una visión más sobre lo que es la cultura, si están de acuerdo, ¿no? Escucho ofertas. Bueno, sigo yo entonces. Así. Normalmente, digamos, salvo nuestros análisis, salvo, digamos, en general, el análisis del origen del tango parte de la musicología. O sea, hacen un análisis respecto a cuáles han sido las corrientes musicales que influyeron en el tango, que crearon el tango, y en general le dan una importancia menor al tema social que significó el tango social, y ahí entra todo lo cultural. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que el tango no hubiera sido posible sin la inmigración masiva, no hay duda. Pero lo llamativo es que esa inmigración masiva se integró junto con los sectores, digamos, gauchescos y negros, para crear una nueva cultura que, digamos, que tiene como elemento fundamental este género musical, pero que significó que la gente venida de tan lejanas latitudes se fueran incorporando, integrando y, digamos, participando de una nueva gesta cultural que se comenzó a desarrollar a finales del siglo XIX. Entonces, la importancia del tango como expresión cultural creo que es, digamos, obvia, es de importancia fundamental Claro, perdón, y ¿no? fundacional de la cultura Sí. argentina. Yo te diría, sin la menor intención de cambiar nada de lo que has dicho, que lo comparto plenamente, que en realidad lo que se produce con la llegada fundamentalmente de la inmigración es un cambio en la sociedad. Aparece una nueva sociedad, lo que tantas veces decimos nosotros que definió Homero Mansi como el nuevo argentino de la patria vieja. Y ese nuevo argentino de la patria vieja es quien necesita expresarse, necesita buscar un elemento que lo represente. Por eso, de acuerdo a lo que estás diciendo, insisto, que comparto, el tango es la representación de eso. Nace como una necesidad, diría yo, una necesidad de ese nuevo argentino. Pero hay algo más, eso estamos todos de acuerdo, que sería un poco lo que te pregunta esa persona. Sí. Es decir, eso significó, digamos, la representación, la voz de esos sectores. Sí. Pero después, esos sectores, esa voz fue conquistando a toda la sociedad argentina. Sí, es decir, que a partir de esa expresión, ¿no es cierto?, fue modificándose la cultura argentina. Es decir, si en un momento el tango fue un elemento, digamos, restringido a ese sector social, su crecimiento, su desarrollo, aunado a cambios políticos fundamentales en la Argentina del principio del siglo XX, conquistó a toda la sociedad, modificó no solamente ese sector, sino a toda la sociedad argentina. Pero creo que está la importancia bien, cultural del tango. Claro, pero está bien, de acuerdo a lo que vos decís, yo completaría diciendo que en la gestación del tango es tan importante el creador, o sea, el hombre que hace esa música, como el hombre común. Exactamente. Sí, claro, es eso lo central, lo que marca eso. Y ahora sí, con esto que acabas de decir y estamos complementando,
creo que ahí comienza un recorrido, porque la importancia del tango dentro de nuestra cultura no ha sido la misma a lo largo de la historia, ¿no? Así que esta propuesta es recorrer desde ese momento hasta el presente y señalar cuál es la importancia en cada momento histórico. Si están de acuerdo, insisto, para lo cual sería importante la opinión de este señor que es nuestra guía espiritual. No. Por primera vez en estas reuniones me parece que me estoy cuidando de meterme a hablar sobre los demás. Así que ahora concedido el uso de la palabra y espero aprovecharlo. Hasta el final. Déjenos un cachito. Déjenlo. Sí. Yo siempre he dicho, por lo menos mi idea, que es el producto cultural más importante que se ha logrado, discutamos si en Buenos Aires o en Montevideo o en las ciudades puerto o en las ciudades que recibieron inmigrantes o en Sudamérica, por decirlo de alguna manera, y más concretamente en el Río de la Plata. Y siempre dije, así lo puse en un trabajo que salió en una recopilación de, digamos, el patrimonio intangible de Argentina, que el tango es el producto de la mezcolanza. Dicho mezcolanza en el sentido casi despectivo que tiene, que es mezclar las cosas sin darse cuenta de lo que estás haciendo. Mezclar las cosas no con un fin determinado, que es lo que puede hacer el químico. Es decir, mezclar distintas cosas, o el industrial o el fabricante, distintos elementos de todo tipo para encontrar un producto nuevo. Yo creo que nunca supieron que estaban haciendo un producto nuevo. Por eso que es un producto cultural, tal vez el más importante. Algún autor que desgraciadamente no me cae el nombre en este momento, dijo o escribió que el tango era el primer triunfo sobre la colonia. Lo que estaba muy bien dicho era lo de Colonia, porque la evolución del tango está directamente ligada a la colonización cultural. Y una vez que el tango llega a ser lo que es, empieza a perderse por la invasión cultural, que no es una invasión cultural armada, que es una invasión cultural obviamente profundizada por lo tecnológico. Basta ver solamente un programa de preguntas y respuestas argentino para que todos pierdan y hacen una pregunta de tango. Es decir, no tienen la menor idea del tango, ni pueden pasar música de tango para que digan cuál es, porque saben que ninguno lo va a saber, por lo menos de los que están en ese momento en la puja, ¿no? En un programa del canal estatal que se llama ¿Qué sabe usted de Argentina? Sí. Que conduce Robertito Funes, se ven figurillas cuando pasa un cantor y todos dicen Gardel porque no tienen idea de otro, ¿no? Es decir, que es terrible desde el punto de vista cultural. Entonces es cierto que fue uno de los primeros triunfos sobre la colonia como una demostración de lo que es capaz, pero no de producirlo queriéndolo hacer. No fue tal vez una necesidad. Yo creo que fue un resultado espontáneo, amasado a lo largo de un periodo que fue respondiendo, se fue adaptando a todas las circunstancias, hasta que obviamente las fuerzas tan grandes de la música internacional o de los negocios internacionales de la música hacen que se pierda. Y sin embargo, a pesar de eso, la tecnología hoy en día permite que cualquier tanguero pueda escuchar los tangos que quiera en YouTube, no tanto en Spotify porque son más comerciales y buscan más los que tengan más reglas movidas, pero una forma de escuchar tango, porque nadie compra discos, pero por suerte a través del teléfono toda una generación, entre las que me incluyo, tiene oportunidad en cualquier lugar que se encuentre de escuchar tangos y bastante bien presentados en tandas de A4 del mismo intérprete y respetando orden cronológico y todo lo demás. Es decir, ¿sabe? Sí, perdón. No, lo que me parece importante es que usted acaba de unir los dos puntos. Digamos, el origen, con la importancia del tango en ese origen y lo que viene después, con este presente, donde el tango ha sido desplazado a los codazos del centro de
de la escena cultural, ¿no? Hay toda una transición, y por eso me parece importante hacer este recorrido, mostrar cómo eso que fue central, que fue la creación espontánea, porque nosotros los argentinos estamos acostumbrados a estas apariciones de cosas importantes de manera, sin que uno lo quiera, sin que lo pretenda. Yo siempre uso como referencia la reserva ecológica, que nació espontáneamente, empezaron a tirar escombros y de pronto nos encontramos con un espacio extraordinariamente rico. Y salvando las distancias, con el tango pasó lo mismo, lo que decía Alejandro al principio, cuando uno lo analiza desde lo musical y ahí empiezan a meterse cosas, la bendita mezcolanza, y sale. Ahora, ese producto tuvo desde sus orígenes, o en sus orígenes ya, una importancia notable, que fue creciendo. Bueno, hasta que hubo un quiebre donde se produce el descenso, ¿no? Sí, me la caída. Entonces, eso me parece que sería interesante de desandar. Bueno, Sí, yo creo que, permito. digamos, perdón, Natalio, al traer esa expresión, digamos, que el tango fue el primer triunfo sobre la colonia, y luego, digamos, de hablar de, digamos, de la decadencia del tango. La decadencia del tango es el triunfo de la colonia sobre la cultura nacional. O sea, hay esa parábola, ¿no es cierto? El tango triunfó sobre la colonia y luego lo colonial, digamos, lo que significó digamos, el avance cultural de los países más desarrollados, triunfó sobre las expresiones populares. Y eso, digamos, que es una síntesis muy grande, si nosotros la vamos desarrollando a través de la historia de la Argentina y del tango, también se da. Porque claramente el desarrollo, después del origen del tango, todo el desarrollo que tiene, digamos, el tango desde, digamos, finales, la última década del siglo XIX y hasta 1930, está emparentado claramente con justamente el avance sobre la colonia, o sea, el desarrollo del primer movimiento popular de la Argentina, el radicalismo, que lleva a la elección de primer presidente democrático de la Argentina, Hipólito Yrigoyen. Y ese crecimiento político que se da, digamos, en la Argentina es coincidente con el desarrollo, digamos, del tango, de la primera etapa brillante del tango, la Guardia Vieja, la aparición de Gardel, de Caro, todo eso se desarrolla en esos 30 años, ¿no es cierto?, de la Argentina, donde las luchas populares coinciden con el avance del tango. Entonces, esa, digamos, relación dialéctica entre el avance social y político de los sectores populares y el avance, digamos, de su representación más importante que el tango, es claramente una muestra de cómo el tango influyó digamos, o fue parte conjuntamente del desarrollo cultural, social y político en la Argentina. A ese respecto, alguna vez nosotros dijimos que tal vez resulte difícil probar lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo, que el desarrollo del tango tiene que ver con la participación popular, por decirlo de alguna manera sintética. Eso a lo mejor es un poco más difícil de probar, pero lo que sí es fácil de probar es que las etapas de decadencia del tango tienen que ver con la caída de la participación popular. Exactamente. Por eso es lógico suponer, siguiendo un proceso de razonamiento lógico, que esa afirmación es válida. Es decir, el crecimiento del tango tiene que ver con el crecimiento de la participación de las mayorías populares en la vida social. Sí, porque si eso no fuera así, como vos le decís, es decir, ¿por qué razón los golpes de Estado en la Argentina provocaron digamos, en el tango una crisis? ¿Sí?
es demasiado, digamos, llamativo. Es decir, esto, digamos, en matemáticas se llamaría, digamos, demostración por el absurdo. O sea, Claro, por contrario, sensu, para hacerlo, darle un toque latino. Latino, bueno, vos porque sos más fino, ¿no? No, Conocés idiomas antiguos, ¿no? Sí. la verdad es que, perdón, esto que a donde vamos yendo, que obviamente va a ser para largo y varias reuniones, a donde vamos yendo es que el año 17, 18, 19, 19 coinciden con una cantidad de movimientos mundiales y nacionales, ¿no? La desilusión de la guerra de la Primera Guerra Mundial crea en todo el mundo nacimiento a corrientes culturales, algunas efímeras, otras más largas, pero que no tienen la profundidad de intromisión que tiene el tango. Porque el tango ahora se puede ver hacia lo lejos como una manifestación cultural que distingue de otras en música, en canto, en baile. Sin embargo, llega un momento en que es la representación nuestra, que está ligada el color tango, dijéramos, está ligado a toda la vida argentina. Y eso coincide fundamentalmente con los estados de bienestar. Porque y los estados de bienestar tienen que ver con el reparto del producto entre la gente. Cuanto más mayoría de gente, cuanto más mayoría de habitantes recibe los beneficios del producto, digamos, económico, mejor vive, y en ese momento coincide siempre casi con el tango y con cambios sociales importantes, como fue por ejemplo, la emancipación de la reforma universitaria, coincidente en ese momento, como fue ya la posibilidad del voto, no como declaración, sino el voto secreto y obligatorio, universal, aunque sea para los hombres en ese tiempo, una realidad, y una realidad que se pueda constatar, que se cuide por el Estado, una realidad que está afirmada también y sostenida. Entonces, nosotros tenemos épocas del tango a partir de ese nacimiento del tango cantado y a partir de Gardel, y tenemos después la escuela de Cariana y la profundización de la escuela de Cariana, hasta llegar a un momento en que podemos hablar de los años prácticamente finales del 50, donde Europa ya reconquistado su potencial económico después de la Segunda Guerra y basado en los medios de difusión internacionales, es mucho más barato hacer un disco en Inglaterra y venderlo en todo el mundo que hacer un disco en Buenos Aires y venderlo en Buenos Aires y Montevideo. Por lo tanto, las propias, digamos, al principio el tango toma todos los elementos que puede. Las grabaciones las hacen en el extranjero, perfecto, y después vienen acá. Pero se va mezclando con la vida cotidiana en tal forma, en la medida en que, como todo producto cultural que no es esencial para vivir, que no es comida, no tenés presupuesto para dedicarle a eso si no te sobra. Si no tenés dinero para ir al cine, poco importa las películas que dan. Si no tenés dinero para comprar discos, poco importa de qué son. Por lo tanto, en la medida en que, y eso se da a través de una evolución política, no hay ninguna duda y coincido plenamente. Sí. La evolución política argentina tenemos que verla si queremos hablar del tango. Si no, estamos hablando en cosas que nosotros conocemos, pero que no las decimos. No, pero a mí me parece que esto es muy importante y es más profundo, porque mientras usted está desarrollando esto, yo pienso que hay, en este momento pareciera que el centro de la vida, y no solo de la Argentina, sino del mundo, es la economía. La economía es lo que rige todo. Y hay un viejo principio que dice que primero está la ética, luego la política, y finalmente la economía, que tiene que ser una herramienta. Y curiosamente, el objetivo central ético de la economía, ya que tanto se pregona en este momento, debiera ser una
mejora en la vida de cada uno de los ciudadanos. O sea, lo clásico, la redistribución de la riqueza. Claro. Y ahí cae exactamente en lo que decía Alejandro. Creo que en los momentos en los que se mejora la redistribución de la riqueza es donde el tango adquiere un mayor desarrollo. Porque en el tango, perdón, en el tango se siente representada la gente. Claro. Fíjense que en los años 30, con la... ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. En los años 30, con la presencia del cine sonoro, y obviamente primero, a pesar de los cortos de Gardel, el cine sonoro que viene es el cine importado. Sí. Y por lo tanto, dentro de nuestra escala social, siempre hubo quien prefirió como signo de bienestar o como signo de su posición social, preferir lo extranjero, no es ninguna novedad. Sí, por lo tanto, el cine sonoro, a pesar de poseer el tango, y las primeras expresiones del cine sonoro argentino, ya comercial, son del tango, le costó mucho. Yo mismo lo veía, no se olviden que yo soy del 30, es decir, ¿cómo vas a ir a ver películas argentinas? Venía una persona de visita y decía, ¿cómo vas a ir a ver películas? Había que ver, no calificaba ir a ver cine nacional. Exactamente. No, ya en ese tiempo, fíjense ustedes. No calificaba tomar mate socialmente, salvo en la intimidad de los hogares. Y yo creo que a veces la prepotencia del pueblo hace que no se pierdan del todo algunas de nuestras formas de cultura, ¿no? De algunas de las expresiones claro, de la cultura. Eso es lo que yo decía antes un poco, que el tango y toda esa expresión cultural que viene de los sectores bajos de la sociedad van conquistando la sociedad. Sí. Entonces, es decir, un caso bien concreto y por ahí más visible es el caso de lunfardo, ¿no es cierto? Que es primo hermano del tango. Claro. Cómo el lunfardo pasa de ser la forma de hablar, digamos, el dialecto o el habla de sectores, digamos, bajo de la sociedad, a transformarse. Claro. Sí, a transformarse en el habla de todos los argentinos. Hoy en Argentina todos hablamos lunfardo o entendemos cuando se dice algo en lunfardo. Eso es justamente como, digamos, estas expresiones culturales tan fuertes vienen de los sectores más bajos y van ascendiendo socialmente, hasta ser parte de todos nosotros. Pero fíjate vos, y esto me parece importante señalarlo, bueno, el tango y el lunfardo nacen en la misma cuna. Sí. Son hijos del mismo proceso. Sí. Sin embargo, y además, también es cierto que el tango y el lunfardo nacen en los sectores marginales de la sociedad, como esta necesidad de expresión que tenían esos nuevos habitantes o esa nueva sociedad, pero tienen un proceso inverso. O sea, el tango y el lunfardo comienzan a avanzar de abajo hacia arriba. Hay un punto donde el tango se detiene. Después explicaremos las razones en todo caso. Sin embargo, el lunfardo no. Esta es la diferencia. O sea, el lunfardo cada vez se hace más masivo. Y el tango, desde mi punto de vista, ha perdido esa masividad. Y esto me parece que es central, que tenemos que analizarlo, ver las causas que a lo mejor nos permiten buscar salidas. Lo que pasa es que justamente el avasallamiento cultural de los sectores dominantes, digamos, en el mundo, puede atacar a una expresión musical. Es muy difícil atacar a una expresión idiomática. ¿Cómo? Es decir, vos decís, bueno, para atacar al tango yo pongo ritmos de otro tipo, que yo pegadizo, disco. ¿Cómo, digamos, entrás para impedir que la gente hable con palabras, digamos, populares? Pero la globalización cultural lo intenta. Después le ha salido mal, pero ha tratado de imponer el neutro. Claro, cursos de neutro. Vos fijate que
que en la escuela, cuando nosotros íbamos a la escuela, no se podía hablar en lunfardo, no se podía hablar de vos. No. Pero bueno, pero ¿cómo llegás a impedir eso? Cuando el chico salía de la escuela, los maestros hablaban en lunfardo y hablaba de vos. Entonces, ¿qué le brindás, digamos, al hablante? En vez, la parte musical te permite a través de los medios de comunicación, es decir, un martilleo tan constante que vas modificando, ¿no? Entonces, el lunfardo es imposible, digamos. Es como, qué sé yo, vos fíjate, se trata de modificar las costumbres, digamos, alimenticias, por ejemplo, en la Argentina, pero qué sé yo, El choripán el no puede mate, ser, el choripán no puede contra el ser mate reemplazado por podés decir lo que vos McDonald's. quieras, que te hace Eso mal, seguro. pero... Sí, sí, sí. Bueno, por eso. Y a mí me parece lo importante que tiene esto que estamos planteando y que, como dice Natalio, a lo mejor nos va a llevar a algunas reuniones, es buscar las causas profundas por las cuales el tango va perdiendo su vigencia y cómo se puede, o cómo y qué se puede hacer para que recupere esa importancia. Porque hay algo que yo he notado en este tiempo, a pesar de la caída y todo, que mucha gente que llega a una determinada edad, aquello que decía Troilo, que el tango nos espera, yo noto, me ha pasado con bastante gente, entre ellas la persona que me preguntó esto, de qué importancia tiene la cultura, que cuando conocen el tango empiezan a enamorarse del tango. Voy a contar algo que tiene que ver con la intimidad nuestra. Nosotros, Bueno, en primer lugar se enamoran de la compañía de baile, pero eso es otra cosa. bueno, pero eso es otra cosa. Eso ya es, No, no, eso es atorrantismo puro. Es un camino, por algo hay que empezar. Roberto, te pongo un tema que lo veo todos los días y que pienso que lo tenemos que ver también a lo largo de estas charlas. Los payadores Sí. se la tienen que rebuscar con las domas para poder trabajar de payadores. Que ahora Es verdad. salió corriendo y dicen, cuentan qué pasó. Y los payadores tienen una larga historia y tuvieron inclusive posibilidades de ser los primeros cantores de tango y lo que vos quieras. Y sin embargo, en 3 años o 4, se han convertido los raperos payadores de hoy en vendedores de discos que están el primero en todas las ventas de discos. Entonces, ¿en qué quedamos? Y fíjense que vienen bien de abajo, vienen con gorra, sí. andan con la mano así, Sí. y bueno, se ponen. Y sin embargo, ¿por qué es posible que esa cosa tan popular como fue la payada, que ya hasta en Cervantes estaba, en algunos cosas, algunos textos de Cervantes que son en el tema así, en verso, termina la última frase del primer verso y se le sirve al segundo? Es decir, claro, como si fuera la base para la contestación. Eso lo escribió alguien buscando los orígenes de la payada. Entonces, o sea, de la canción libre de contrapunto, porque esa es la base, la payada de contrapunto era la famosa. Y resulta que ahora en 4 años pasaron a vender discos como locos y son fenómenos de acá, porque son pibes de acá. Y son de una extracción social que tampoco es la más alta cultura. Y sin embargo, la gente asombrada dice, claro, pero está mostrando esa realidad, Natalio. Muestran esa realidad, que es lo mismo que pasó con el tango. Mostraba esa realidad. Ahora, fíjese qué cosa curiosa, ¿no? Acaba de unir al payador, que está en el nacimiento de nuestra historia, con el tango, con los raperos. Entonces, la estética, digamos, la base de hablar es la misma. Es decir, es rimar improvisando y peleando entre ellos a ver quién, en una lucha de rimadores. Nada más que si viene uno con una guitarra y parece que está, no, si no hay doma, que viene un payador acá, si no estamos en una jineteada. Y sin embargo, fíjense ustedes cómo han copado y tiene que ver esto con el lamento de los pueblos centroamericanos.
donde aparece contar las cosas que pasan en la vida con una forma más o menos digamos, formada musicalmente en su, digamos, en su marcación como lo que es el rap, ¿no? Entonces tenemos que analizar que tiene mucho que ver la situación social para que sea una cosa masiva y que se la tome. Tal vez el rap está tomado en este momento como se tomó el tango cuando vino de París. Es decir, como que era algo que lo podía ser aceptado por todo el mundo. Sí, porque a estos chicos los acepta todo el mundo. En este mismo momento, muchos tangueros convencionales nos deben estar odiando, por decir esto. Pero... No, es que yo creo que la mejor defensa del tango es poder llegar a que la gente entienda que el aire de esta zona, la tierra de esta zona, la mezcla de razas, la mezcla de idiomas, la mezcla de situaciones, las posibilidades económicas, el entorno cultural donde se vive, el conventillo mismo sirvió para que el tango funcionara. Y hoy al bandoneón, fíjese lo que le está pasando. El bandoneón en el mundo, y eso se lo deben a Piazzolla, porque el bandoneón en las salas de todo el mundo, y que haya gente que estudie bandoneón en Europa, muchísimos, y que se esté en todos lados la UNESCO esté tratando los países de que la UNESCO le dé fondos para fabricar bandoneones y para difundir el bandoneón, quiere decir, y el bandoneón es el tango. Sí, exactamente. Mucho de eso se lo debemos a Astor en el mundo, ¿no? Que él pudo ir a las salas de concierto, y como el público, ¿cómo te podría decir? El público europeo es un público acostumbrado a la música, ya fuera a la ópera o a la música clásica, que es su música de toda la vida. Y cómo lo respeta al concierto, dado en una sala de conciertos, al concierto de bandoneón. Y sin embargo, el bandoneón es el tango. Pero, fíjense. Perdón, fíjese qué cosa curiosa, que nosotros subimos en este canal nuestro unas charlas con Mercedes Krapovica, que es una bandoneonista nuestra, radicada en Finlandia. Y es lo que más consume o va a ver la gente que nos sigue. Esto demuestra la potencia que tiene el bandoneón, y que en este tiempo, como bien dice, se le debe a lo que hizo Piazzolla, ¿no? Es decir, la universalización de... Exacto, la universalización del tango, del bandoneón, perdón, y que encuentre en el tango, obviamente, que el que estudia bandoneón va a ir al tango, es una para el tango, es una para el lado nuestro. El que estudia bandoneón no va a ser para tocar solamente a Bach, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Y se va a entusiasmar y va a encontrar melodías fantásticas en el tango. Por lo tanto, yo creo que tenemos para largo rato para conversar de esto, pero esta reunión es como una especie de presentación. Es un prólogo. De cada uno de nosotros, de lo que piensa del tema. Claro. Pero ya tendríamos que seguir ya la parte cronológica y la parte política, que es fundamental, en eso estamos de acuerdo, que el Estado social, por eso nosotros llamamos siempre tango y política como una síntesis, pero sería tango y sociedad, ¿no? Sí. Tango y sociedad sería lo nuestro, ¿no? Sí, señor. Urbano, y lo urbano. Diga usted, sí. Porque así vamos cerrando, no nos queda mucho tiempo y bien... Por eso hablaba... por eso esto es un prólogo. Sí, pero fíjate, Natalio, esto que digamos esto que trajiste a colación sobre el bandoneón, y digamos el triunfo del bandoneón, porque el bandoneón es un instrumento obviamente que no es argentino, es alemán, pero el bandoneón ha cobrado vida, cuerpo, importancia a través del tango, y ha llegado, digamos, de alguna manera como una revancha del tango hacia la transculturalización que sufrió, digamos, en la Argentina. Digamos, ha salido a pelearle y de alguna manera ha triunfado en el exterior. Es decir, el tango
ha transformado no solamente la cultura argentina, sino la cultura musical del mundo, porque el hecho que el bandoneón, como vos decís, sea parte, digamos, de conciertos de música clásica, es un triunfo del tango, sin lugar a Fíjate, dudas. claro, Si el bandoneón hubiera seguido siendo lo que era, no hubiera llegado a ese nivel. bueno, Ni remotamente. eso tiene que ver con una pequeñísima corrección, porque nosotros decimos el bandoneón es alemán. En realidad, y esto se lo debemos a Mercedes Krapovica, el bandoneón es una concertina. Sí. Y la concertina es más inglesa que alemana. Exacto, sí. Entonces, Sí. lo que nosotros tomamos como el bandoneón, o lo que es el bandoneón, es exactamente eso, ¿no? Tiene una diferencia una con otra, pero básicamente de lo que se trata es de hacer a través de esta enunciación el triunfo del bandoneón en el mundo, del bandoneón. Bueno, el bandoneón porque tiene muchísimas más posibilidades de expresión y además tiene una gran libertad el intérprete. Sí. Porque el intérprete tiene, es decir, hace poquito los colegas uruguayos me pidieron, los amigos uruguayos del tango, una pequeñísima palabra, 10 palabras o 15 sobre el bandoneón. Y entonces yo dije que pertenece a los aerófonos, es decir, que es música que se produce por la vibración del aire contra una lengüeta metálica. Después, perdón, con esto lo interrumpo porque no tenemos más tiempo. Entonces, nos convocamos para una próxima reunión y allí completamos todo. Claro, y le pedimos disculpas a los que nos vean en nuestra página de YouTube que esta usted llega a decir una charla entre nosotros solo y se la pasamos a todos. Eso es verdad. Bueno, nos estamos viendo. Lo estamos viendo. De Bueno. acuerdo.